Partidos políticos, instituciones y procedimientos electorales. ¿Qué es un partido político según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Bueno, pues son entidades de interés público. Menciona que la ley o las leyes específicas determinarán las normas y requisitos de su registro legal, las formas específicas de su intervención en los procesos electorales, los derechos y obligaciones a los que tendrán pues derecho estos partidos políticos, como lo son, hablemos de las prerrogativas que les corresponde a cada uno de ellos, y también menciona que es un derecho exclusivo de las y los mexicanos. Para poder obtener el registro como partido político nacional, bueno, pues se deben de contar con, o se deben de tener una serie de requisitos cumplidos ante el Instituto Nacional Electoral, justamente para que se le pueda dar este carácter de legal. Es decir, no basta con querer hacer una agrupación entre ciudadanos, sino que esto debe de contar, para poder ser un partido político, debe de contar, pues por supuesto, con la validación de la autoridad electoral, para que así pueda tener derechos o pueda adquirir derechos como lo son las prerrogativas. Bueno, en principio, un partido político o una agrupación que se considere o que pretenda constituirse como partido político debe de informar al INE en enero del año siguiente a la elección de presidente de la República. Debe de informar mensualmente sobre las actividades y sobre los gastos y el destino de los recursos, sobre los gastos que están generando esta agrupación dentro de los primeros días de cada mes, y deben de entregar una serie de documentación básica. En este caso hablamos de declaración de principios, de programas de acción y de estatutos, que son documentos básicos que deben de entregar y con los que debe de contar esta agrupación para poder constituirse como partido político nacional. También menciona que, bueno, debe de contar, o dentro de los requisitos, debe de haber por lo menos 3,000 afiliados en por lo menos 20 entidades federativas, y también se deben de hacer asambleas en las entidades federativas. Se debe de hacer, en el caso de los partidos políticos nacionales, pues una asamblea nacional. Y cabe mencionar que estas asambleas deben de cumplir con una serie de requisitos. La gente que acuda a las asambleas, por supuesto que deben de ser ciudadanos en el pleno uso de sus derechos político-electorales, deben de contar con credencial de elector y, por supuesto, deben de estar certificadas estas asambleas por el Instituto Nacional Electoral. Hablemos ahora de la declaración de principios. La declaración de principios tiene mucho que ver con la ideología del partido político o la agrupación que se esté pretendiendo conformar como partido político. Esta declaración de principios yo lo llamaría como el decálogo o la Biblia de quienes pretendan constituirse como un partido político. Cabe mencionar que para que un ciudadano o ciudadana pretenda afiliarse a una agrupación o a un partido político, deben de contar con una serie de similitudes que les unan, de causas, ya sean sociales o sean causas de cualquier naturaleza, que les unan para poder conformar este partido político. Y eso justamente es lo que contiene la Declaración de Principios. Los estatutos tienen más que ver con lo rector del partido político. Los estatutos es un documento del partido político sobre el cual va a sentar las bases legales sobre las que se deberán de someter las y los ciudadanos, y en este caso ya cuando sean partido, pues las y los afiliados al partido político. Cosas básicas como debe de contener la denominación, por supuesto, del partido político, debe de contener cuáles van a ser los procesos de afiliación de cada uno de las y los ciudadanos que pretendan postularse como afiliados a estos partidos políticos, cuáles son las características o los requisitos que deberán de reunir para que puedan ser aceptados dentro del partido político.
también debe de contar estos estatutos con una estructura o debe de tener la estructura del partido político, cómo va a estar conformado, cuáles son sus órganos de dirección partidista y por supuesto también cuáles son los derechos y obligaciones de la militancia, las normas y procedimientos de renovación de esta misma dirigencia de la que estamos hablando, cuáles van a ser los procedimientos de renovación. Por supuesto que tiene que ver con los procedimientos de postulación de candidaturas, cuáles son las bases sobre las cuales se van a dar la elegibilidad de cada una de las personas o afiliados que se pretendan conformar o que se pretendan postular para un cargo de elección popular, en este caso en cada uno de los partidos políticos. Y algo muy interesante es el órgano intrapartidista. Debe de existir una autoridad intrapartidista que pueda resolver los conflictos entre estas personas que se encuentran afiliadas al partido político, porque si bien es cierto, tienen una misma ideología, por supuesto que tienen también en muchas de las ocasiones intereses distintos y puede darse algún tipo de confrontación entre los actores políticos y los actores políticos que son los afiliados de estos mismos partidos. La ley contempla que deben de contar con un órgano intrapartidista y este órgano justamente debe de tener claro cuál es el procedimiento y debe de establecer el procedimiento sobre el cual se va a dar la resolución de estos conflictos, cuál va a ser su procedimiento para el inicio en este caso, de alguna queja, de alguna denuncia que surja dentro del partido y también debe de contener, por supuesto, cuáles van a ser las sanciones aplicables. Algunas de las sanciones en algunos partidos políticos, bueno, pues van desde una amonestación privada a las y los militantes que incurran en alguna, digamos que en alguna violación mínima del instituto o de la declaración de principios, pero hay, por supuesto, que sanciones máximas, ¿no? Que la máxima o una de las máximas sanciones que podría haber en esta materia y dentro de estos órganos partidistas, pues podría ser justamente la expulsión de él o la afiliada del partido político, es decir, que la expulsan del partido político, queda fuera, ¿no? Y por lo tanto pierde derechos y obligaciones. En este caso, bueno, decidí hablar de este tema por obvias razones y porque de alguna manera me llama mucho la atención justo lo que es la justicia intrapartidista, porque en algunas ocasiones podría entenderse que esta justicia intrapartidista, de todas formas, como tiene que ser valorada o tiene que ser calificada por el INE y tenemos los tribunales o tenemos a los tribunales que también pues resuelven en el caso de que este órgano garante del partido político no resuelva favorable para uno de los afiliados, bueno, pues también el INE podría intervenir en dado caso, ¿no? Dado es el caso del partido político Morena, en el cual para la renovación de las dirigencias nacionales, bueno, pues no se llegó a un acuerdo común entre los afiliados y por supuesto que esto llegó hasta tribunales y ordenó al INE o el INE más bien se hizo cargo de la elección interna de un partido político. Entonces es muy interesante ya que nos lleva a razonar sobre qué tanta independencia tienen realmente los partidos políticos en cuanto hace a la renovación de su dirigencia, ¿no? Entonces, por eso elegí este tema y bueno, pues esto fue el tema de la maestría y sobre todo de la materia de partidos políticos, procedimientos, instituciones y procedimientos electorales.